Otro grupo de patologías que vamos a analizar hoy son las infecciones del sistema nervioso central. Y en este caso vamos a hacer hincapié en las infecciones del sistema nervioso central clasificadas como meningitis agudas. Las potenciales infecciones del sistema nervioso central son la meningitis, la encefalitis, cuadro que a veces se dan combinados como meningoencefalitis, las mielitis, neuritis, infecciones por priones, que ya la vamos a ver, que es un tipo especial de patología, los abscesos encefálicos, el empiema subdural, los abscesos epidurales y la flebitis supurada. Considerando las etiologías de estas infecciones y su proporción, vemos que la gran mayoría, el 67.6%, son de origen bacteriano. Hay un grupo que son las de origen viral, 4.7%, la tuberculosis, el 10.1%. Recuerden que en realidad la tuberculosis la podríamos englobar más en las formas crónicas. Hay formas inespecíficas, el 16.3%, y hay otras no clasificadas que constituyen el 1.3%. La meningitis bacteriana es una meningitis aguda. La etiología de esta meningitis aguda bacteriana va a depender de la edad del paciente. En los neonatos va a predominar la Escherichia coli y el Streptococo grupo B. En los ancianos, en cambio, aparece el neumococo como agente etiológico y en los jóvenes los meningococos. El Haemophilus influenza, que tuvo una gran incidencia en las meningitis en tiempo pasado, está disminuyendo gracias a los porcentajes de vacunación que hay en la población. Esta enfermedad se va a caracterizar por una clínica que presenta cefalea, fiebre, irritabilidad, un estado de la conciencia que puede estar disminuido, una rigidez de nuca. Todos son síntomas a veces inespecíficos, pero si los consideramos en conjunto nos va a sugerir la presencia de un cuadro meningio. Sería necesario entonces realizar una punción lumbar para confirmar el diagnóstico. Cuando realizamos la punción lumbar vemos que el líquido que se extrae es un líquido turbio, purulento, que sale a mayor presión, a diferencia de lo que sería un líquido normal que debe salir gota a gota y de color cristalino. Cuando hacemos un físico-químico de este líquido vamos a ver que hay una gran cantidad de proteínas, hay disminución de la glucosa y también podemos observar una gran cantidad de neutrófilos. El laboratorio general también va a confirmar esa tendencia a la infección en fase aguda. Macroscópicamente lo que vamos a encontrar es un cerebro cubierto por una capa de fibrina o una capa purulenta que se extiende según el germen por las porciones basales o por la parte superior de los hemisferios cerebrales. También puede haber vasos congestivos siguiendo el trayecto normal, pero en forma dilatada o congestiva. La microscopía nos muestra una gran cantidad de neutrófilos ocupando el espacio subaracnoideo, especialmente rodeando a los vasos sanguíneos. En casos más severos puede comprometerse también el encéfalo y estaríamos en presencia de una meningoencefalitis. Los casos más graves pueden afectar a las venas, infiltrar las venas y producir un proceso de flebitis, lo que llevaría a una oclusión vascular y a un eventual infarto hemorrágico del parénquima cerebral. Otro de los procesos infecciosos que vamos a analizar es el del virus del herpes simple tipo 1. En realidad sería una encefalitis que puede acompañarse de una meningitis, o sea, una meningoencefalitis. Este virus afecta más a niños y a jóvenes
y comienza de forma insidiosa con alteraciones del comportamiento, pérdida de memoria, cambios de humor, y podemos encontrar entre los hallazgos microscópicos áreas de infección necrotizante, de hemorragia, y también se pueden reconocer los cuerpos de inclusión viral que están marcados en esta imagen con técnicas especiales, y también infiltrado perivascular. La evolución es buena, se trata con antivirales y la evolución suele ser buena. En el tipo 2, o sea, producido por el virus del herpes tipo 2, también afecta a niños y adultos jóvenes, pero también tiene una gran incidencia entre los neonatos cuyas madres tienen un proceso activo, una infección activa a nivel del canal de parto, y los niños al pasar por el canal de parto adquieren la enfermedad. También suele verse este virus del herpes simple tipo 2 en los pacientes con SIDA. Habíamos mencionado en la clasificación de los procesos inflamatorios e infecciosos esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En realidad esta enfermedad es producida por priones. ¿Qué son los priones? Son fragmentos proteínicos que en su etapa inicial no transformada son parte de las neuronas, y por algún proceso que todavía no se alcanza a comprender bien, se transforman y se comportan como priones. Estos priones son proteínas con capacidad de reproducirse y de infectar. Los efectos que suelen causar sobre el cerebro son bastante importantes. Producen vacuolización de las células neuronales y gliales y llevan al paciente a una demencia progresiva en forma rápida. Hay algunas formas esporádicas y otras formas familiares. Se dan aproximadamente una en 1.000.000 de pacientes alrededor de los 70 años. Se encontró una asociación con otra forma de Creutzfeldt-Jakob que se daba en el Reino Unido, asociado o que lo asociaron con la encefalopatía espongiforme de los bovinos. Allí entonces se convirtió en un gran problema de salud, puesto que, como es transmisible, podría ser que esa fuera la fuente de ingreso de este prión. En los casos que no están relacionados, se ha encontrado también que hay algún contagio o alguna adquisición o transmisión de tipo iatrogénico, por ejemplo, cuando hay trasplantes de córnea o con instrumental o al administrar hormona del crecimiento que contiene estos priones. Lo concreto es que hay una demencia progresiva con mioclonía, y lo que se ve en la microscopía es una vacuolización de la corteza, ya sea tanto en las células neuronales como en las células de la glía. La siguiente imagen se refiere a un absceso cerebral. Recuerden el concepto de absceso como una colección purulenta en una cavidad neoformada. En este caso, este absceso podría haberse producido por vía hematógena, llegada de gérmenes por vía hematógena, o por un proceso de contigüidad a partir de una mastoiditis o de una sinusitis, o de algún foco lejano, como por ejemplo una endocarditis infecciosa, llegar por sangre, o a través de un proceso séptico pulmonar, como por ejemplo en una bronquiectasia. Es decir, las formas de llegada de este absceso pueden ser múltiples. Recuerden ustedes que este absceso va a generar un efecto de masa y una hipertensión endocraniana. Esto va a hacer también que haya un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esta presión endocraniana, recuerden cómo la asociábamos nosotros con los procesos de herniación, que pueden llegar a ser fatales para el paciente. Macroscópicamente son grandes masas aparentemente delimitadas, de color amarillento, pardo amarillento, porque es un material purulento el que contienen,
rodeadas por un tejido de granulación y luego por un proceso de fibrosis y de gliosis. En la microscopía, ya con más detalles, vamos a ver este gran acúmulo de neutrófilos, de piocitos, limitados por el tejido de granulación y por la fibrosis periférica, que en este caso no se estaría viendo. Pasamos ahora al capítulo de las enfermedades degenerativas y para el sistema nervioso vamos a recalcar al Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. De ellas nosotros, a modo de ejemplo, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo definimos a las enfermedades degenerativas? Decimos que una enfermedad degenerativa es una afección generalmente crónica en la cual la función o estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Se originan por una alteración anatómica y funcional de los tejidos de cualquier órgano, aparato o sistema del organismo. Ejemplos muy conocidos de enfermedades degenerativas son el mal del Parkinson y el mal de Alzheimer, que afectan al sistema nervioso central. Con respecto al Alzheimer, decimos que es una enfermedad mental progresiva incurable, con un deterioro de memoria, pensamiento y comportamiento. Es la demencia más frecuente en los ancianos y afecta de forma insidiosa las funciones intelectuales superiores. Hay alteraciones del humor, del comportamiento, el paciente está desorientado, se pierde en lugares conocidos, tiene pérdida de memoria, tiene afasia y tiene un déficit cortical grave. El diagnóstico habitualmente lo podemos hacer con la clínica y la radiología o los diagnósticos por imagen y suele ser bastante preciso esos elementos para hacer el diagnóstico. La confirmación la podríamos tener con la anatomía patológica, donde vamos a encontrar algunos hallazgos que, si bien son característicos, no son patognomónicos, es decir, los podemos encontrar en otras patologías, no son exclusivos del Alzheimer. Macroscópicamente lo que se ve es una atrofia cortical con ensanchamiento de los surcos y con la posibilidad de la hidrocefalia ex vacuo que ya habíamos mencionado. En la microscopía hay ovillos neurofibrilares que son acúmulos de filamentos que desplazan y rodean los núcleos de las neuronas. Podemos encontrar placas neuríticas, que son colecciones de las prolongaciones dendríticas que están rodeando habitualmente un núcleo de aspecto amiloide. Hay angiopatía amiloide, que este es un hallazgo constante para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos además degeneración granulovacuolar, que son pequeñas vacuolas intranucleares, intracelulares, que tienen un gránulo de aspecto argirófilo. Y también podemos encontrar los llamados cuerpos de Hirano, que son cuerpos eosinófilos, que su naturaleza es la actina. De todos modos, con la buena compañía de la clínica y el diagnóstico por imagen, podemos llegar a un diagnóstico acertado de esta patología. Como decíamos recién, el hallazgo de una sustancia amiloide rojo Congo positiva, es una de las constantes para la enfermedad de Alzheimer. Generalmente se trata de una angiopatía amiloide y el amiloide es de tipo A-beta. En esta imagen tenemos la comparación entre una tinción de rojo Congo común y la imagen de al lado con una birrefringencia verde manzana por la luz polarizada.